Muy apreciados hermanos, el propósito de este video es poder contribuir a la comprensión de las lecturas que vamos a escuchar el próximo domingo sexto de Pascua. No es hacer una homilía, sino tratar de contextualizar la palabra y de ofrecer algunas ayudas para la comprensión de la misma. Así que comenzaré con la primera lectura que nos presenta la Iglesia para el próximo domingo, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 8, los versículos 5 a 8 y luego 14 a 17. El texto dice que Felipe bajó a Samaria para predicar allí el Evangelio de Cristo. Recordemos quién es Felipe. Felipe es uno de los 7 diáconos que fueron instituidos, de acuerdo con la lectura de hace 8 días, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, fueron instituidos para el servicio de las viudas. Había un pequeño disgusto entre los judíos de origen griego y los judíos que habían nacido en Palestina y criado en Palestina, porque no había una equidad entre aquellos que venían de fuera, de origen pagano, y aquellos que vivían en la tierra de Israel, y entonces las viudas de los de fuera estaban un poco trascuradas y eligieron 7 diáconos para que se dedicaran al servicio de ellas, así los apóstoles podían estar más libres para predicar la palabra de Dios. Entonces, en Jerusalén se desató una fuerte violencia contra los cristianos a raíz de la muerte de Esteban, que también era uno de estos 7 diáconos y que fue martirizado por anunciar el Evangelio en Jerusalén. Esto hizo que muchos de los apóstoles y estos diáconos huyeran fuera. Felipe lo hizo hacia el norte de Israel, yendo hacia Samaria, y allí se puso a anunciar el Evangelio del Señor, que Cristo había muerto y había resucitado y por tanto estaba vivo y era capaz de obrar todas sus acciones, sus milagros en medio de la comunidad. Así que dice el texto que muchos endemoniados eran curados porque salían los espíritus inmundos y muchos paralíticos y enfermos se curaban precisamente por los signos de la predicación de Felipe y porque los samaritanos habían recibido el bautismo. Entonces, cuando los otros discípulos se enteran en Jerusalén de que en Samaria había una comunidad y que Felipe estaba anunciando el Evangelio allá, entonces envían como una especie de refuerzo y envían a 2 de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta Samaria y estaban allí orando con todos los fieles y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Una de las preguntas que uno se hace es, ¿cómo así? Si Felipe ya los bautizó y nosotros sabemos que el Espíritu Santo baja sobre la persona en el momento del bautismo o entra dentro de la persona en el momento del bautismo, ¿por qué hasta que bajen los 2 discípulos de Jerusalén es que actúa en ellos la presencia del Espíritu Santo? Notemos que para los primeros cristianos la presencia del Espíritu Santo se manifestaba de diversos modos. Unos profetizaban, otros hablaban en lenguas, otros se ponían al servicio de la comunidad, etcétera, de acuerdo con los carismas que les daba el mismo Espíritu, como dice San Pablo.
Entonces, una vez que los discípulos bajan de Jerusalén y les imponen el Espíritu Santo, parece que todo esto comenzó a suceder también en aquella comunidad de Samaria. Todos recibían el Espíritu Santo y estaban contentos. Creo que hay una intención más profunda que nos quiere transmitir el evangelista Lucas. Y es que a pesar de que hay una comunidad cristiana aislada, ella no puede estar sola. Se necesita la comunión con la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. Y estos dos discípulos que bajan allí representan a la iglesia de Jerusalén. Luego lo que nos están diciendo es que en la iglesia hay una unidad y cuando hay una unidad el Espíritu Santo se manifiesta en plenitud. No, la iglesia no es de parcelas. Eh, pero ojo porque se dice que hay unidad, pero no uniformidad. Cada iglesia tiene su particularidad, desde luego, tiene sus desarrollos propios según los da el mismo espíritu, pero tienen una identidad propia, pero viven siempre en unidad. Nosotros hacemos esto con Roma, vivimos siempre en unidad con el Papa, el obispo de Roma, el pastor de pastores, de tal manera que así se expresa la comunión universal donde el Espíritu es el que nos da esta unidad. La segunda lectura para el próximo domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículos 15 a 18. Y el contexto de esta carta, pues naturalmente es una persecución que hay también para los cristianos en contexto ya más amplio por la época después de los años 70, 80. Hay persecución y entonces el apóstol se dirige a los que han recibido también el bautismo, que los llamamos neófitos o nuevos en la fe y les dirige la palabra precisamente para animarlos, desde luego, pero para hacer una advertencia. La advertencia es que sufrirán muchas persecuciones en nombre de Cristo y que ellos tendrán que dar razón de la esperanza. Es una belleza de, de proposición la que hace el apóstol Pedro a los destinatarios de esta carta, a los neobautizados, porque ellos tienen que demostrar la esperanza con la manera de comportarse en la comunidad. Precisamente el apóstol les dice que tienen que tener mansedumbre, respeto, buena conciencia, porque van a ser calumniados. Entonces, ¿cómo responde cualquier persona ante una calumnia? Pues agresivamente, con violencia, con insultos, con odios. Todo eso no da razón de la esperanza cristiana, no es cristiano. De tal manera que el apóstol les dice, no, ustedes no pueden responder así. El cristiano se debe caracterizar por seguir los pasos de Cristo, que ante un insulto no devolvía el insulto y cuando Él nos dice que si nos golpean una mejilla, hay que poner la otra. Si golpean la mejilla izquierda, hay que poner la mejilla derecha. Un comportamiento que para el mundo no es comprensible, solamente para quien ha abrazado la fe. Para el mundo lo comprensible es el odio, el poder, la fuerza, el dominio sobre el otro. Para el cristiano es la mansedumbre, es el respeto profundo por la otra persona, no importa incluso sus errores y no importa aquello que padezcamos nosotros mismos eh, a consecuencia de lo que nos puedan hacer. Es interesante porque el apóstol dice a los neobautizados, por favor, no hay que padecer haciendo el mal, ni más faltaba. Hay que padecer haciendo el bien, porque así lo hizo Cristo, que murió por nuestros pecados. El justo murió por los injustos, precisamente para llevarnos a Dios,
y para darnos su espíritu. Notemos, queridos hermanos, que la palabra espíritu está siendo presente precisamente porque dentro de poco nosotros celebraremos Pentecostés. Y entonces desde ya estamos reflexionando acerca del Espíritu Santo. Eh, Ojo porque quiero hacer una breve advertencia antes de entrar a meditar el Evangelio, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo es como algo invisible, como algo intangible, que no se ve, que no se siente, que es difícil de poderlo tener. Eso no es una interpretación correcta desde el punto de vista bíblico. El Espíritu Santo es un soplo, el Espíritu Santo es un hálito de vida, el Espíritu Santo es como el viento que respiramos y a veces se manifiesta como una ráfaga de viento, es decir, con una fuerza impetuosa. O sea, el Espíritu Santo es algo real y el anhelo de un cristiano pues es tener el Espíritu Santo. En este sentido, entramos entonces a leer y a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 a 21. Estamos más o menos en la continuación del domingo pasado del Evangelio de Juan en el capítulo 14, cuando él se presentaba, Jesús se presentaba como el camino, la verdad y la vida. El contexto de este texto pues es la última cena. Jesús se está despidiendo prácticamente de los discípulos. Ya Judas se ha dejado vencer y entonces ha entregado al maestro. Y Jesús ahora quiere entregarse él mismo para poder incluso quitarle cierta culpabilidad a Judas. Pero hay una situación muy complicada, digámoslo así, dentro del colegio de los discípulos. Todos están pues eh, agitados por lo que está pasando, se tienen que separar del maestro, el maestro tiene que dar sus últimas palabras como el testamento para los discípulos. De hecho que el texto en el capítulo 14 comienza con un verbo en griego que dice tarazo, que significa una agitación del mar con las olas fuertes que golpean la barca. Así estaban los discípulos, como unas olas muy fuertes porque están separándose del maestro. Entonces, Jesús les dice lo siguiente, palabras que deben quedar claras dentro de la mente de los discípulos. Si ustedes me aman, entonces guardan mis mandatos. ¿Mm? Empieza el texto con un verbo que recurre muchas veces en el Nuevo Testamento y que es el verbo amar, que en una de las palabras para decir amar en lengua griega es ágape o el verbo es agapao, amar. Ágape es el amor, agapao, amar. Eh, ¿Y qué significa? Nosotros en nuestra lengua castellana solamente tenemos la palabra amor y ya con esa nos defendemos. No. En griego hay 4 palabras para decir o expresar el amor, 4 acepciones. Y se dice que en sánscrito había más de 80 formas para hablar del amor. Eh, este amor que propone el Señor es el amor total de donación, de entrega total. Es un amor que lleva a la pérdida porque no requiere nada a cambio. Es el amor de la donación de la vida, como lo ha hecho el Maestro. Entonces, el único mandamiento que Él nos dice que guardemos es el del amor, no es más. Eso es lo que Él dice en el Evangelio de Juan, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado en ese amor de entrega, totalmente, sin buscar ningún interés. Es un amor de renuncia total a uno mismo por el otro. No es fácil, pero es el amor bello, el amor que realmente produce satisfacción en el ser humano. No es el amor de eros, no es erótico, no, no es el amor de filos, o sea, de simplemente solidaridad como filantropía, no. Es un amor totalmente de entrega y de renuncia por el otro, de dar la vida. Notemos una cosa,
el Señor nos invita a guardar el mandamiento. Por lo general, en el Primer Testamento se decía que había que obedecer a la Torá, la obediencia a la Torá. No, aquí el verbo obedecer no aparece, el verbo hipacuo no aparece en la relación con Dios. O sea, a Dios no hay que obedecerle, a Dios se le ama, porque la palabra obediencia está para significar más bien la relación del amo con el esclavo. El amo obedece perdón, el esclavo obedece al amo. No, aquí se dice es que el cristiano ama a Dios, ama, porque Dios sirve al hombre. Eso lo demostró Jesús en el lavatorio de los pies. Él se puso al servicio del hombre. No es que nosotros obedezcamos a Dios, sino que es Dios el que nos sirve a nosotros. Por eso no hay una relación de obediencia, sino una relación de amor profundo por Dios. Y así como Él nos ama, entonces inmediatamente no tenemos necesidad de más, sino de guardar ese mandamiento, de observar ese mandamiento del amor que nos hace realizar, que nos realiza plenamente a todos nosotros. Jesús dice, entonces, eh, yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, el término griego paráclito, ¿sí? Que les dé otro defensor. O sea, ¿por qué otro? ¿Mm? Porque nosotros ya tenemos un defensor, que es Cristo. Los discípulos tienen ahí quien los respalde totalmente, que es Jesús. Nosotros también tenemos ese defensor que es el Señor Jesús, que ahora está sentado a la derecha del Padre. ¿Mm? Ese defensor, dice Jesús, estará siempre con ustedes. La palabra paráclito es bellísima porque en términos jurídicos, en la antigüedad, pues hablando en términos jurídicos, no había abogados. Entonces, la persona que era acusada muchas veces injustamente, tenía que buscarse él mismo un testigo para demostrar que era inocente. O también, así fuera culpable, tendría que él mismo defenderse y decir a ver si busca o pedir a ver si le concedían el perdón. No era fácil. Y la gente estaba ahí en la asamblea escuchando ante el tribunal naturalmente. Cuando esta persona exponía todos sus argumentos, esperaba que alguien del público, sobre todo una persona anciana, una persona que fuera tenida en estima y honra por toda la comunidad, se levantara y se pasara al lado de la persona que se estaba defendiendo, de tal manera que pasándose al lado, nadie en la asamblea em, pretendía acusar a esta persona, quedaba totalmente libre. Ese es el paráclito, ese es el paráclito. El espíritu que el Señor nos manda es el paráclito, precisamente para que esté a nuestro lado y nos defienda continuamente. Pero ¿de qué nos defiende? Por favor, hay que entenderlo muy bien, porque a veces pensamos que nos va a defender de la ira de Dios por nuestros pecados. No, no. El Señor Dios Todopoderoso es rico en misericordia y está de nuestra parte, como lo está Jesús y como lo está el Espíritu Santo. Nos defiende del pecado, pero el pecado es aquellos impulsos que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que no nos dejan ser seres humanos a plenitud, que nos quitan la dignidad humana. Esa es la manera de pensar del mundo. Ese es lo que el Señor dice así, que el mundo no puede recibir ese espíritu, no lo puede entender, no lo puede recibir, no lo puede acoger porque es el Espíritu de Dios que nos libera a nosotros. ¿De qué? De esos odios, de esos rencores, de todo aquello que nos hace
de nuestras pasiones desordenadas muchas veces, de aquello que realmente no nos deja ser felices, que nos quita la felicidad. De eso entonces nos va a librar el Espíritu Santo. No nos deja desamparados, dice el Señor. El Señor vuelve. De hecho, la primera acción que hace Él cuando resucita y se aparece a los discípulos que están a puerta cerrada, pues es derramar su Espíritu, es darles el Espíritu Santo precisamente para que tengan esta fuerza para poder vencer al mundo. De tal manera que así el Señor asegura que Él estará siempre, siempre con los fieles a lo largo a lo largo de esta vida. Otra cosa que dice que es el espíritu de la verdad. Interesante, lo llama el espíritu paráclito, o sea, el que nos defiende. No solamente es el que nos consuela, es el que nos defiende. Nos consuela también. ¿De cómo nos consuela el espíritu? Por ejemplo, a mí se me ofrece una oportunidad muy grande de hacer una cosa ilegal, ¿sí? Muy grande. Me dan plata, me dan todo lo que sea y a los ojos del mundo dicen, oiga, pero pues hágale, usted tiene todo el campo libre ahí para hacer todo eso, gana dinero y así se desinteresa digamos, de la preocupación de vivir. Entonces uno dice, sí, pero con esto que voy a hacer ilegal, seguramente voy a afectar muchas vidas. No, yo no lo hago. No, yo no lo hago. El mundo dice, pero usted es un bobo, ¿sí? Pero después, cuando uno está solo en la intimidad con Dios, uno dice, estoy sereno. Me llega un consuelo grande porque no hice una cosa que no podía hacer. O sea, es un consuelo interior grande el que nos da el Espíritu porque obramos bien. Ese es el consolador. Y por otra parte, dice que es el espíritu de la verdad. ¿Qué significa el espíritu de la verdad? Pues no sé si ustedes se acuerdan de una dinámica que había, que era alguien le comunica algo a la otra persona y esta persona le comunica a otra y a otra y a otra y a otra, hasta que finalmente llega la última, después de 10 personas, el mensaje llega totalmente distorsionado. Pues el Espíritu Santo garantiza que haya una verdad continua, pero una verdad en desarrollo. Eso sí, el Espíritu Santo proporciona un desarrollo en la transmisión del Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Evangelio se actualiza, que nosotros también nos tenemos que actualizar en la medida en que el mundo va avanzando, el ser humano va cambiando y entonces no que nos acomodemos a la mentalidad del mundo, no, eso es otra cosa. Lo que pasa es que yo no puedo dar respuestas a las situaciones actuales con unos presupuestos antiguos, porque no tiene sentido. Yo también me debo actualizar en la liturgia, en los ritos, en la manera de entender a Dios. Cada comunidad que tiene el Espíritu Santo va teniendo su propio desarrollo y va andando en la verdad, como decía la primera lectura. Hay una unidad y va andando en la verdad, pero cada uno con su propia identidad. Y eso también para las personas. O sea, uno tiene que estar siempre abierto a la acción del Espíritu Santo para ver por dónde lo lleva y por dónde lo guía, siempre en el amor que nos ha propuesto el Señor al inicio. Notemos que el Evangelio termina diciendo que el que acepta este mandato del amor, que no es un mandato, sino más es, que el amor no se puede mandar, es lo que el Señor nos invita a hacer a lo largo de nuestra vida, el mandamiento del amor. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos sin lugar a dudas, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y haremos todos morada en él. Es una cohabitación bellísima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el creyente. Esa fuerza es el Espíritu Santo
con la cual nosotros andamos todos los días a lo largo de nuestra vida. Tendremos que hacerla consciente, tenemos que manifestarla al mundo y tenemos que vivir con alegría y con gozo de poder ser cristianos y de poder eh, llevar dentro de nosotros el Evangelio, la buena nueva de que Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. Les deseo entonces un feliz domingo y que disfruten la palabra del próximo domingo.